tardes. Vamos a empezar la charla de hoy. Hoy contamos con Ángel Arroyo. Él, bueno, se define como interesado en estos temas, lo cual evidentemente es una definición muy general para todos los que estamos aquí. Y además, lo más importante, lleva una página, Guadalajara Misteriosa, que es, bueno, pues un referente, sin duda alguna, para todos los que de alguna manera vamos buscando datos o curiosidades sobre este mundo tan particular en el que vivimos, y que sin duda alguna, pues él dará su versión en estos momentos. Yo creo que poco más tengo que decir. La verdad es que la mayoría ya le conocéis, o sea que, y lo mejor es, pues bueno, el escucharla. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Manuel. Hola, muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta conferencia. Bueno, hoy voy a hablar un tema, bueno, es que es muy curioso. Precisamente voy a hablar de fantasmas y el ordenador se acaba de reiniciar delante de nuestras narices. No, también nos pasó a nosotros. Sí. Vemos que la medición no es cosa nuestra. Bueno, antes de empezar quisiera dar las gracias a los componentes de Divulgadores del Misterio, tanto a David Sentinella, a Fede, que no sé dónde está ahora mismo, y a María José Fernández por haberme invitado a dar esta charla. A Manuel Berrocal, por supuesto, que me ha hecho la introducción. Y bueno, pues como ya he dicho, pues todo lo que voy a hablar pues lo tengo yo publicado en mi página web, guadalajaramisteriosa.es. Si queréis alguna ampliación de leyendas, cuentos o historias que voy a contar, bueno, pues ahí está todo reflejado y podéis consultar las fuentes documentales en las que me hago referencia. Bueno, parece ser que el equipo ya está comenzando. Y empezaré, pues, primero con un caso muy, digamos, muy típico de lo que son los fantasmas. Los fantasmas de Guadalajara, pues, más o menos son todos muy parecidos, se engloban en leyendas, en gente que ha oído algo, o en relatos de boca a boca que se van transmitiendo, y casi todos están englobados dentro de lo que llamamos el folclore popular. María José, ¿está pensando? Bueno, pues vamos a empezar justamente con uno muy típico que ocurrió en el año 1760 y es el denominado el caso del duende martinico del pueblecito de Mondéjar. Mondéjar es un pueblecito pequeñito, esta es la pantalla de presentación, y empezamos con el pueblecito de Mondéjar. Está situado en el sur de Guadalajara, tiene unos 2.500, 2.600 habitantes, y bueno, pues ya en el año es famoso, bueno, es conocido por todos nosotros, porque en el año 1760 recoge un caso de duendes, de caso del duende martinico. En este caso, pues, está recogido por Manuel Berrocal, que antes me ha hecho la presentación, en su libro Los duendes españoles en las leyendas populares. Bueno, este dibujito es una representación típica de lo que es un duende martinico, que es un duende, digamos, descrito como muy feo, de muy corta edad y envuelto en una especie de traje de monje, ¿no?, con una especie de capucha. Y bueno, también este hecho está recogido en la prensa local de Guadalajara, concretamente en el periódico Guadalajara 2000 de 13 de junio de 1987. Esto sucedió, bueno, digamos que ha llegado a la historia a nosotros porque un investigador recogió todos los papeles de la Inquisición que había en Toledo y entre ellos encontró este caso, ¿no? Y cuentan en esos legajos que teníamos a una chica joven llamada María Medel, que fue denunciada por su ama de llaves, que era la señora María Teresa de Murillo. La denuncia consistió en que mientras ella estaba sirviendo en la casa de los marqueses de Mendoza, de allí de Mondéjar, pues bueno, pues contaba que había tenido apariciones y contactos con un duende, con un espíritu, en el año 1760. Entonces, bueno, la Inquisición fue allí a investigar el suceso y recogió las narraciones de ella misma y de sus testigos, de los amigos de la chica, de María Medel. En el palacio pues trabajaban muchas niñas, allí jóvenes criadas del pueblo, y trabajaban sirviéndola. Era una casona grande, señorial, grande. En ese momento estaba deshabitada, todavía estaba por terminar de construir, quedaba una pequeña parte por construir, y bueno, pues allí es donde se dedicaban a las labores de limpieza, ¿no?, y mantenimiento. Y contaban las chicas allí que estaban de las criadas que se oían pues ruidos extraños, golpes y algunos lamentos. Pues bueno, pues entonces ya María cuenta que eran 15, y María y 15 amigos más se juntaban allí para
con la curiosidad de la edad, pues se metían entre las habitaciones cerradas a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y dice que se le pareció al grupo de chicos pues un niño muy feo, sobre todo destacan lo de fealdad, tendría unos 10-12 años, que tenía una vestimenta similar a la que tenían los monjes capuchinos, es decir, lo que han contado, el típico traje de los monjes con capucha y de fraile, ¿no? Y él mismo se presentó y dijo que él era el duende Martinico. Al principio no parecía peligroso, jugaba con los niños, pero luego digamos que la que tuvo más contactos en estas apariciones fue la propia María Medel. Sobre todo contaba la Inquisición de que le gustaba mucho cuando se ponía al contraluz, llegaban los rayos del sol y le gustaba jugar se aparecía el espíritu en el contraluz de los rayos del sol de las ventanas. Y también hacía mover objetos a su alrededor, ¿no? Lo cual le causaba cierta diversión a la chica. Pero luego, poco a poco, los contactos se fueron haciendo no tan inocentes, sino que tomaron otro tipo de cariz. Por ejemplo, se le empezó a manifestar en forma de serpiente. El espíritu pues, se le cogía forma de serpiente y le decía que lo hacía para manifestar su poder. En otra ocasión, pues bueno, empezó a ofrecerle dinero, a ofrecerle riquezas, y todo con la condición de que renegara de las creencias en Cristo y de la Virgen. En esto, pues la chica ya se asustó, no lo aceptó, y cesaron de las manifestaciones, ¿no? Cuando la chica ya cortó los contactos. Sin embargo, bueno, pues de boca en boca, pues los rumores existían en el pueblo, y hasta que llegó a oídos de la Inquisición, con lo cual tomó cartas en el asunto, y gracias a ellos pues de estos procesos pues ha llegado la historia hasta nosotros. Hoy en día pues lo que queda del Palacio de los Mendoza de Mondéjar pues nada, quedan las ruinas. Tenemos aquí, en su momento fue una de las joyas del Renacimiento, tenemos aquí sus planos y cabía destacar lo que eran los jardines, aquí a mano derecha, aquí a izquierda es el edificio, aquí tenemos las habitaciones contiguas, ahora mismo no queda nada, no queda ni piedra sobre piedra en el lugar. Y a ver si me deja el ordenador pasar, porque parece que se ha quedado colgado. Bueno, este es el primer caso del duende martinico de Mondéjar, un caso típico de los duendes castellanos. Ahora nos vamos a ir a otro caso, quizás un poco más inédito, que ocurrió en Lupiana en el año 1630, concretamente en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, un monasterio lleno de monjes de la orden de San Jerónimo. Lupiana pues está muy cerquita de Guadalajara, casi a unos 15 kilómetros, lindando con lo que actualmente es la ciudad de Valdeluz. Ha sido, bueno, más o menos ahora es famoso porque últimamente el programa de televisión MasterChef hizo allí su final y salieron todo el claustro, todo muy bien, muy bonito y le dio mucha publicidad al monasterio y a la provincia. Aquí tenemos el monasterio, pertenece a la Orden de los Jerónimos. Aquí tenemos el claustro, muy famoso, es del claustro de Covarrubias, es precioso por dentro. Ahora mismo aquí es donde hacen bodas, bautizos, celebraciones de restauración. Y bueno, pues la verdad es que merece la pena ir allí solamente por ver el claustro. Bueno, pues como antes había dicho, el monasterio de San Bartolomé de Lupiana pertenece a la Orden de los Jerónimos. Es una orden religiosa masculina, o es de clausura, y que se construyó en el siglo XIV justamente allí. El origen de la Orden de los Jerónimos la base fue allí, en Lupiana, en este monasterio. Fue fundada por Pedro Fernández de la Pecha y Fernando Ñáñez Figueroa, que eran allí naturales del pueblo, y decidieron dedicarse a Dios en una vida contemplativa. Para eso que era la Orden de San Jerónimo y que estaban sujetos desde un principio a la regla de San Agustín. Entre otras cosas, pues bueno, lo de ora y labora, bueno, todas estas cosas que tenía la Orden de San Agustín, bueno, pues se dedicaban plenamente a ello. Su vida era monacal, estaban prácticamente todo el día o rezando o estaban trabajando, ¿no? Y digamos que eso fue la Orden de San Jerónimo, que luego ya con el paso del tiempo pues se difundió tanto en España como en Portugal. Fue una orden típicamente de la península ibérica. Una de las características que tenía esta orden era que, aparte de orar, se estaban dedicadas al canto. Su misión primordial era sobre todo dedicado al coro. Al haber de típicas las normales oraciones que suelen decir los monjes, pues bueno, pues digamos que estas los hacían cantando. Tenían una dedicación a la música
y que era la base contemplativa para su entrega y su contacto con Dios, a base de la música y del canto. Y bueno, una de los que más apoyaban que los ángeles, por ejemplo, era típico de aquella época que los ángeles estuvieran celebrando en el cielo pues una liturgia, una misa eterna, en la que ellos estaban cantando continuamente. Bueno, y de las órdenes que más lo apoyaban esta idea, tanto, bueno, una idea un poco así extraña, ¿no?, que los ángeles estuvieran continuamente en una liturgia permanente, pues bueno, fue la orden de los jerónimos. Todo el día, pues bueno, pues una forma de alabar a Dios allí en los cielos. Pues nos ha llegado que en un relato de la historia de la Orden de los San Jerónimos, recopilada por Fray Francisco de los Santos en el año 1680, pues bueno, en su libro segundo, capítulo 13, hay un capítulo dedicado, bueno, que lo tituló «Óyense músicas de ángeles en el Real Monasterio de San Bartolomé, y véense otros admirables sucesos». En este capítulo, bueno, pues recoge una serie de sucesos extraños que tuvieron lugar 50 años antes, el 28 de agosto de 1630, en el mismo monasterio. Este caso también fue relatado en la prensa local, en la Nueva Alcarria, de 17 de febrero de 1973. Bueno, pues nos cuenta que ese mismo día era la celebración de San Agustín. Era un día, digamos, un poco festivo para ellos, teniendo en cuenta que eran los seguidores, tomaban su regla como base de la regla, de la orden. Y bueno, pues resulta que estaban haciendo una procesión del mismo monasterio, una procesión viática, porque había una persona en la enfermería, que era Melchor de Pastrana, pues bueno, pues que el médico le había dicho que estaba en las últimas y que le habían dado ya, pues, que le quedaba ya muy poco tiempo de vida, ¿no? Entonces habían decidido un traslado del viático, o sea, de las santas formas de la hostia consagrada desde la iglesia, desde el sagrario, a la enfermería. Pues bueno, era una persona muy querida y se juntaron todos los monjes, pues en una pequeña procesión, y juntaron a todos los monaguillos de la que eran del pueblo, pues se juntaron allí todos y salieron pues una especie de procesión solemne, llevando el viático de la iglesia, del sagrario, a la enfermería. Pues según estaban saliendo, una vez que le habían entregado la hostia de la comunión al enfermo, pues empezaron a oír unas músicas. Bueno, perdona, antes de eso llevaban todos unas velas, estaban en la procesión, entonces vino una ráfaga de viento, se apagaron todas las velas, de golpe y repente, menos una, que era la que llevaba el fray general, en este caso el padre Francisco de Cuenca. Pues bueno, pues imaginaos, todo el mundo con oscuras, en ese momento, con la vela que lo llevaba el general, y en ese momento es cuando empezaron a escuchar unas músicas. Empezaron de momento una forma suave, es una música que llegó todo hasta que terminaron la procesión, ¿no? Empezaron a decir, bueno, pues coño, ¿quién está cantando en la iglesia? Y dicen, no podemos ser nosotros porque nosotros somos los que estamos aquí. Y tampoco pueden ser los niños cantores del pueblo porque están aquí con nosotros. ¿Quién puede ser si no había nadie? Bueno, pues empezaron un poco a estar con inquietud. Se fueron acercando a lo que es al recinto de la iglesia, al coro, pues cada vez más con más inquietud, ¿no? Porque oían una música que exactamente no percibían lo que cantaban ni en qué idioma lo cantaban, pero percibían que tenía un carácter divino, ¿no? Decían que era una música muy, muy dulcísima, con voces y ecos, que era una delicia al oído, y que bueno, pues entraron en la iglesia y identificaron que lo que estaban cantando era el Tantum Ergo, que es una especie de canción, una canción típica allí religiosa, ¿no? Y que, bueno, pues estaban todos ensimismados, ¿no? Porque lo oían como si estuviera en el aire, como una especie de coros, a dos coros en el aire, cada uno por diferentes sitios, pero allí no veían nada y los oían cantar, y estaban todos, pues muy ensimismados. Ellos seguían, pues bueno, terminaron la procesión, metieron la hostia en el sagrario, y en el momento que hicieron ese acto, la música cesó. Se quedaron todos perplejos y entonces empezaron a reaccionar y se empezaron a dar gracias a Dios por haberles sido testigos de este fenómeno, daban saltos de alegría, ¿no? Bueno, pues estaban muy contentos de lo sucedido. Pues bueno, entonces, bueno, pues este es un suceso que ocurrió. Empezaron a decir que, claro, ellos mismos daban una interpretación y estaban realmente diciendo que habían sido unos ángeles que se habían ido al monasterio para cantar allí con ellos y que era un fenómeno prodigioso y sobrenatural, ¿no? Que unos ángeles se habían dignado en ir con ellos a acompañarles en el coro en todos los rezos diarios que tenían ellos.
Bueno, decir que la persona que estaba a punto de morir, bueno, pues se curó, digamos, entre comillas, milagrosamente, y de paso, bueno, pues era tartamudo, pues se le quitó la tartamudez, con lo cual el hombre estaba tan contento. Bueno, evidentemente estos hechos pues se corrieron por aquel entonces pues, de boca en boca y hasta que llegó de nuevo a la Inquisición. Hubo dos investigaciones, una fue el fray Francisco de Cuenca, que era el obispo en aquel momento de Sigüenza, pues bueno, pues mandó a un notario apostólico, que fue el primero que fue allí a recopilar todos los sucesos, todos los relatos, y estuve entrevistando a los testigos, tanto a los seglares como a los religiosos, y bueno, pues llegó a hacer un dictamen diciendo de que tenía dotes de ser un milagro y que no encontraban explicación al fenómeno. Y ya, pues bueno, pues entonces intervino la Inquisición ya en una segunda investigación, ya mucho más seria, teniendo en cuenta que por aquel entonces la Orden de los Jerónimos estaba ya de por sí investigada por casos de cristojudaísmo, ¿no? Que en aquel momento pues estaba muy mal visto y estaban siendo muy perseguidos por la Orden de la Inquisición. Y bueno, pues encima un suceso tan escabroso, digamos así, tan extraño como este, pues bueno, dio pie a esta investigación y mandaron al cardenal don Antonio Zapata, que era el inquisidor general, pues a hacer una investigación allí en el propio monasterio. Nos han llegado esas actas, estaban por escritas y bueno, pues lo que llegó a la conclusión era la misma que el notario apostólico, de que se trataba de un fenómeno extraordinario, que podía ser un coro de ángeles lo que había ocurrido allí, por haberse oído la música, cosa tan rara y fuera del curso ordinario, superior a la virtud de las causas naturales. Bueno, pues entonces, pues todo queda ahí. Nos han llegado, como he dicho antes, los testimonios de Alonso de Alcázar, que era un bajonista, que le cuenta, que dice que le pareció que un contrabajo había entrado en fuga con las demás voces, con tanta consonancia, que le hizo reparar con mucho cuidado de qué podía ser. O sea, una cosa para él muy, muy extraña, ¿no? Blas Carrillo, que era el cantor, también dice que oyeron una música a manera de un canto de órgano. Alonso de Loranca, que era el tenor allí del coro, pues cuenta lo mismo, que se quedó totalmente extasiado oyendo el tantum ergo al canto del órgano y que nunca lo había oído de esa forma. Benito de Navarra, el maestro de capilla, digamos que es una de las personas en aquel momento, una eminencia en música. Esta persona, bueno, pues aparte de ser fraile, pues tenía una cultura musical muy, muy elevada, ¿no? Pues hay un montón de biografía con él, escribió un montón de tratados, bueno, y que digamos que fue la fuente principal de los testigos de la Inquisición, y nos describe que oyó este testigo por 2 veces unas voces como final del canto de órgano de consonancia perfecta y particularmente distinguió un contralto y un triple que a su parecer fueron los que quedaron a los postreros. Vamos, que fue un coro, que allí no había nadie, se escuchó una música deliciosa, cantando el tantum ergo a música de órgano, y que todo lo consideraron como un milagro. También entrevistaron a los monaguillos, ¿no? Pues Andrés Alonso, bueno, Mateo Sánchez, una serie de personas que todos cuentan lo que narraron. A su vez, pues bueno, pues en vista del acontecimiento, pues decidieron pintar un cuadro que colocaron en la bóveda del coro, pues recordando todo el suceso extraordinario que había acontecido aquel día, ¿no? De la música celestial, de los ángeles. Y bueno, desgraciadamente, pues el monasterio de los Jerónimos, pues bueno, pues con el paso de los siglos, pues bueno, en 1865 en España las órdenes religiosas fueron abolidas, con lo cual los monjes que estaban allí pues tuvieron que abandonar el edificio, quedando un poco al abandono. Luego ya con la desamortización de Mendizábal, pues bueno, fue ya la puntilla, ¿no? Los bienes del monasterio se fueron perdiendo, se fueron repartiendo por los pueblos de alrededor, ¿no? El cuadro se perdió, los frescos que había pintado se derruido. El edificio fue destinado a cuadra, a almacenar carruajes, bueno, una auténtica desgracia. Ya en 1895 se intentó dar culto, pero bueno, no era lo mismo. Y ya en 1920-30 pues ya los tejados se terminaron de hundir y bueno, hoy lo que queda del edificio original pues es francamente poco, se puede visitar los lunes por la mañana, está abierto al público y como antes he comentado, pues bueno, pues el edificio pues fue restaurado y tiene ahora un mantenimiento debido a porque allí se celebran
pues un restaurante de bodas, bautizos, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, porque aparte de dar un buen servicio, pues bueno, se han dedicado a la conservación de lo que quedaba del edificio, y es lo que nos queda hasta nosotros. La verdad es que os invito a ir al monasterio de Lupiana, porque no, la verdad es que merece la pena. Y así os contan de nuevo la historia de los fantasmas de los coro cantores. El siguiente caso es, vamos a hablar, el fantasma del castillo del Parador de Sigüenza. No sé si habéis ido a Sigüenza a ver su parador. Bueno, pues allí es típico escuchar la leyenda del fantasma del Parador de Sigüenza. Es un castillo que ha sido, pues, de nuevo acondicionado para su uso de hostelería, ¿no? Y de hotelería, pues bueno, pues ahora es un parador magnífico que hace gala, y es una bueno, digamos que es un ejemplo de cómo se restauran los edificios en Guadalajara para el uso hotelero. Este hecho, bueno, queda reflejado por el escritor Felipe Alonso. Bueno, aquí tenemos fotos del Parador de Sigüenza. La verdad es que es muy bonito, me impresiona mucho. Tenemos aquí, pues, unas fotos de dentro, ¿no? De donde se supone que pasea el fantasma. Una foto del Parador como estaba a principios de los años 20, en 1900, bueno, pues está, como se ve, pues para las remodelaciones y modificaciones, pues bueno, serán necesarias para su mantenimiento. Y vamos allí al libro que antes he comentado de Felipe Alonso, titulado Leyendas de Paradores. Es un libro publicado en el año 2011 y publicado por los mismos editorial de Paradores de Turismo, ¿no? Para darle publicidad, se encuentra en cualquier parador allí de España. Podemos encontrar este ejemplar, se distribuye gratuitamente, está en la web, lo podemos descargar de allí. Y bueno, pues allí un capítulo se dedica evidentemente al castillo medieval de Sigüenza. El castillo data del siglo XI y dicen que allí se pasea pues nada menos que el fantasma de Doña Blanca de Borbón. Era hijo del duque del duque Pedro I de Borbón y de Isabel de Valois, sobrina del rey de Francia Carlos IV el Hermoso. Es decir, Doña Blanca era una francesa que nació en el año 1339 y que llegó a España cuando apenas tenía 15, 16 años, a la corte de Castilla y León, pues para formalizar un matrimonio de conveniencia. Este contrato matrimonial se estableció en 1352, bueno, y que se quedaron, bueno, era entre esta Doña Blanca de Borbón y con entonces era el rey de Castilla, que era Pedro I, rey de Castilla y León, más conocido por nosotros como Pedro I el Cruel. Este matrimonio de conveniencia, pues bueno, pues tuvo lugar en Valladolid el 3 de junio de 1353, pero no se llegó nunca a consumar. Al segundo día desapareció el rey Pedro I y mandó encarcelar a lo que entonces era su mujer, la reina consorte. La encarceló en Toledo, bueno, y él, pues bueno, abandonó a su mujer y se fue a vivir con su amante de toda la vida, que era María de Padilla, con quien ya tenía unas relaciones ya consolidadas, tenía descendencia, hija bastardos, y bueno, entonces lo que hizo fue mandar a hacer presa a su mujer en Toledo. Esto que generó una serie de quejas por parte de la colonia francesa, que le hicieron, bueno, de momento la soltaron, la liberaron. Sin embargo, unos años después, en el año 1355, pues ya le encarcelaron definitivamente en el castillo del obispo de Sigüenza, que es el castillo, lo que ahora mismo es el Parador. Lo encarcelaron en una pequeña celda de una torre más meridional del castillo. Allí estuvo encerrada durante 4 años, estaba rodeada por unos pequeños caballeros, su capellán, el tesorero y un secretario, y además tenía una dama de compañía. Todo esto es, pues bueno, pues allí estuvo 4 años en el Parador encerrado. Luego, bueno, pues vista que no la soltaba por lo que fuera, bueno, pues el hermano de Pedro, que era Enrique de Trastámara, que era un hermano bastardo, pues decidió enfrentarse a su hermano, a Pedro I el Cruel, pues para conseguir el mandado del reinado, ¿no? Conseguir ser rey, y utilizó la excusa de liberar a la reina Blanca de Borbón, pues para atacarle a él y establecer una especie de conflicto, ¿no? En 1359, pues bueno, fue trasladada de Sigüenza, fue trasladada al puerto de Santa María, a un castillo que actualmente se llama como el castillo de Doña Blanca, y 2 años después fue trasladada en 1631 a Medina Sidonia, a la ciudad de Medina Sidonia, donde la volvió a encerrar en la Torre del Alcázar, y de nuevo esa torre pues es conocida como la Torre de Doña Blanca.
y ya, pues ya en Medina Sidonia ese mismo año pues fue asesinada, Pedro I el Cruel, su marido, le mandó a asesinar, y se cuentan que lo mataron de un tiro de ballesta, o bien otra versión dice que fue envenenada. Pero bueno, el caso es que fue asesinada por su marido. Bueno, aquí vemos un dibujito muy idealizado, ¿no?, en la torre del castillo, ella sola, allí en Sigüenza. Y aquí tenemos unas imágenes de la época de Pedro I el Cruel, también idealizadas. Bueno, hoy en día, pues bueno, en el mismo parador, la reforma que hizo en 1975 el arquitecto Pedro Picardo, pues se le ocurrió, pues bueno, ya que estaba remodelando el castillo para hacer un parador, pues hacer una pequeña celda, ¿no?, que es la que vemos ahora mismo, y vemos todos los turistas o todos los que nos alojamos en el parador. Pero bueno, ni ese lugar, ni era la celda, ni era nada, era pues que lo acondicionó, y bueno, pues aunque se diga que realmente esa es la celda donde pasó doña Blanca de Borbón, pues bueno, eso es mentira, eso es, digamos, que es una licencia que se tomó el arquitecto. El caso es que doña Blanca pues murió muy lejos de Sigüenza, murió en Medina Sidonia años después, y lo que estuvo allí pues realmente es una estancia de 4 años encarcelada. Entonces, bueno, mucha gente dice que cómo es eso posible, ¿no? Entonces la gente, sobre todo muchos testigos que pueden ser visitantes o trabajadores, pues afirman que han visto la presencia, pues una presencia extraña, y algunos cuentan que han visto una especie de nebulosa, con forma de mujer, que flota en el aire y que va recogiendo los pasillos del lugar del parador por la noche. Y de hecho, pues bueno, se le ha llamado, como antes he dicho, el fantasma de doña Blanca. Eso es básicamente el núcleo de la leyenda. También, bueno, pues en vista de que la leyenda va más, pues bueno, mucha gente, se han descrito casos de gente que se aloja en el parador justamente para hacer sesiones de espiritismo, hacer prácticas espiritistas, tienen la costumbre de reunirse allí. Y bueno, aunque aunque la dirección del centro está absolutamente en contra de estas prácticas, pues bueno, pues algo que la gente pues normalmente hace. Se reúnen allí, se van en una habitación y suelen hacer allí prácticas de ouija y espiritismo. Bueno, eso ya cada cual puede hacer lo que le interese. Sin embargo, otros apuntan que el tal fantasma no es el de doña Blanca, sino que es el de Bernardo de Agen. Bernardo de Agen fue un personaje un poco más anterior en la época, del año 1080, que murió en Guadalajara, en Huerta Hernando, en el año 1152. Y es conocido porque don Bernardo de Agen fue el que dirigió las tropas para la reconquista de la parte de Sigüenza que estaba todavía en poder de los moros, de los almorávides. Y bueno, pues ya una vez conquistó toda la ciudad completa, pues se dedicó a iniciar la construcción de la catedral de Sigüenza. Allí pues empezaron ellos a hacer las primeras piedras. Y bueno, y también se dedicó a promover el asentamiento de la población, de los comerciantes, artesanos, ¿no?, que fueron los que le dieron vida y crecimiento a la ciudad. Su reinado duró durante 30 años y bueno, pues durante estos 30 años estaban continuamente, a pesar de ser obispo, pues estaba guerreando continuamente contra los moros, hasta que murió en una batalla en las estacas de Huerta Hernando, ya he dicho, en 1152. Su cuerpo pues está sepultado y lo podemos contemplar su sepulcro en la catedral de Sigüenza, tiene allí un lugar destacado. ¿Que por qué dicen que en lugar de ser doña Blanca es Bernardo de Agen el fantasma? Pues bueno, pues todo esto lo podemos ver en un folleto que encontramos en el mismo parador de turismo, ¿no? De esos folletos publicitarios que van contando las características del propio parador. Pues bueno, un apartado contiene los fantasmas del parador y describe un caso que ocurrió en que una vez había allí pues un congreso, ¿no?, y tenían puesto un enorme panel explicativo, una especie de panel en blanco de estos para proyectar diapositivas. Pues bueno, pues en esto, que de buenas y primeras se desprendió del techo. Todo el mundo se quedó así un poco asombrado diciendo, pues joder, qué cosa más extraña. Bueno, pues lo volvieron a montar y siguieron sus charlas y conferencias. Y luego al día siguiente, pues otra vez en las mismas, ese mismo proyector se volvió a descolgar. Y claro, todo el mundo se quedó asombrado y lo empezaron a achacar que había un fantasma que era el causante del suceso. Todo esto lo describe en el mismo folleto. El folleto lo podemos descargar de la web de Paradores, ¿eh? Pues bueno, pues entonces, pues los que estaban allí presentes en el congreso, pues bueno, decían que no era un fantasma, sino que era un hombre el que había causado tal desprendimiento. Entonces, bueno, puesto que ya una mujer no podía ser, pues ¿a quién podemos atribuírselo aquí en el pueblo que tenga historia? Pues a Bernardo de Agen. Pues ahí tenemos dos posibles explicaciones
tanto para el mismo fantasma. Uno dicen que puede ser Blanca de Borbón y otro Bernardo de Agen. Con lo cual nos deja un tanto perplejos porque realmente lo que es las apariciones de algo espectral, una nube, una presencia, bueno, parece ser que sí que se dan, pero luego el atribuirla que si fueran tal o cual persona, pues bueno, pues eso evidentemente es un tanto arbitrario. No va a ser el propio fantasma el que te diga soy fulanito menganito, eso no, eso digamos que es la leyenda y el folclore popular el que le atribuye que es uno u otro. Pues bueno, pues esto es toda la historia del fantasma del Parador de Sigüenza. Si algún día paséis por allí, pues a cualquier vecino de Sigüenza os va a contar la misma historia y digamos que hay allí muy famoso en la zona. Pasamos al siguiente caso, Almonacid de Zurita. Este caso es mucho más reciente. Almonacid de Zurita es un pueblecito que está pues en los alrededores de los pantanos, ¿no? Digamos que está en el entorno digamos, de Sacedón. Y bueno, pues allí ocurrió en el año 1986 lo que os voy a contar. Es el caso de los suspiros en los muros de la iglesia. La documentación, bueno, pues más o menos es un libro de Antonio Herrera Casado, Historia de Almonacid de Zurita, donde nos narra todas las cosas que veremos a continuación. Esta es la iglesia del pueblo, la de Santo Domingo de Silos, es muy típica, ¿no?, del estilo de la zona. Aquí vemos el interior de la iglesia, es una foto del interior, a lo largo hay una capilla, aquí no aparece en la foto, está aquí a mano izquierda, bueno, que luego veremos su importancia que tiene. Y esto es la zona exterior, esto es un muro medio derruido que es de la parte de fuera de la iglesia. Bueno, pues cuentan que en el mes de septiembre de 1986, pues en este mismo muro los habitantes de la zona pues escuchaban una especie de suspiros. Se acercaban por allí, oías unos suspiros, unos lamentos, y que causó gran revuelo entre los vecinos del pueblo, que se acercaban allí, pegaban el oído y evidentemente lo escuchaban. No supieron darle una explicación a este acontecimiento, y bueno, de momento lo dejaron ahí, pero luego el año siguiente, en el mes de julio de 1987, se volvieron a producir un fenómeno. Entonces, bueno, pues todo cualquiera que fuera allí, por lo mismo, pues lo típico, escuchaba los suspiros, se quedaba una especie de tranquilidad, y bueno, pues los rumores se quedaron ahí y fueron para dar una explicación, pues bueno, lo más típico es que entre los muros había una especie de paloma, que es el que hacía los arrullos, o el viento, entre los efectos de la piedra, o bueno, cualquier otra explicación más o menos normal que tuviera que explicara estos suspiros que escuchaban. Evidentemente, pues no faltó quien le atribuyó a los suspiros pues a un espíritu de por medio. ¿Quién quedaba por persona que se le podía atribuir al espíritu? Pues evidentemente a alguien que estaba enterrado al lado de la iglesia en el muro contiguo, que era Manuel Ballesteros. ¿Quién fue Manuel Ballesteros Hernández? Pues ya en el siglo XIX pues era un vecino acaudalado del Almonacid, ¿no?, que hizo dinero en Madrid y que falleció en el año 1900. Pues bueno, pues en su testamento ordenaba la creación de una capellanía con una pequeña iglesia en el pueblo que se llamó la iglesia de Dolores y que fuera mantenida por un capellán. Cuando la iglesia fue terminada, pues los restos fueron trasladados a ella en el año 1907. Las capellanías, pues básicamente pues eran unas obras pías que fueron instaladas en la iglesia católica, con lo cual el fundador, que era una persona acaudalada, ponía dinero para que le dejaran, él iba pagando una pequeña cantidad cada cierto tiempo para que se ponía en renta, para que con las ganancias se pagara la realización de un número determinado de misas por la salvación de su alma. Es decir, tú pagabas a la iglesia tanto dinero una vez muerto y ellos se encargaban de decirte unas misas en tu nombre. Pues una forma más de sacar cuartos. Bueno, básicamente, ¿no? Con el paso del tiempo, en la década de los 90, pues bueno, esa iglesia, pues bueno, esta era una iglesia de construcción muy simple, muy sencilla, pues determinaron derruirla para construir unas viviendas y se salvaron un poco de la construcción. Las cristaleras de colores se trasladaron a la iglesia de Santo Domingo de Silos y los restos evidentemente también de Manuel y de todos sus familiares pues fueron trasladados al interior de la iglesia en una pequeña capillita que hay en el interior, ¿no? Y justamente esa capilla es la que linda con el muro. Pues bueno, pues este suceso pues dicen que era el origen, el fantasma de Manuel Ballesteros era el que hacía los suspiros, pues dando a entender que no le gustaba lo sucedido, el traslado ni que hubieran destruido su pequeña capellanía ni iglesia. Y digamos que lo atribuyen como es un modo de protesta desde el más allá. Bueno, todo queda ahí entre comillas,
muy bonito y bueno, es una explicación muy popular de lo que atribuyen pues unos suspiros de espíritus, pues atribuirle un fantasma. Y con la vía más a mano, pues el de Manuel. Bueno, todo esto está englobado, pues claro, evidentemente de las culturas y de las creencias populares, ¿no? De cómo se crea un fantasma moderno. El siguiente caso, bueno, este más bien ronda más con la leyenda, pero también es muy interesante. Ese le llaman el doble fantasma del Pico Machorro. En la zona de Guadalajara que linda con Cuenca, pues bueno, pues digamos que donde están los nacimientos de las fuentes de los nacimientos del río Tajo y del Júcar, bueno, pues esa zona, no sé si la conocéis, es una zona preciosa, ¿no? Se nacen de allí los dos ríos, aunque sea de Cuenca, bueno, pues evidentemente el Tajo ya se va por la zona de la provincia de Guadalajara, y ahí tenemos una leyenda que fue recogida por un vecino de Peralveche, ¿no? Se llama José Sanz Díaz, que se dedicó a la etnología, a recopilar leyendas y tradiciones de la zona. Y bueno, gracias a ello pues nos ha llegado a nosotros, porque esta leyenda fue recogida por Vicente García de Diego en su obra antológica de leyendas de la literatura universal en su tomo 3. Bueno, pues esa publicación, bueno, ha hecho que gracias a eso pues sea más o menos popular dentro de la etnografía de la zona. Y bueno, pues cuentan que por todos los pinares que van desde Peralejos de las Truchas hasta casi la zona del nacimiento del río Tajo, pues entre todos esos pinares pues cuentan que se escuchan pues lamentos, alaridos, hay nieblas extrañas y a veces con luminarias, y hay algunas gentes que dice que ha visto pues digamos a un fantasma con dos cabezas, así todo muy difuminado, ¿no? Pues bueno, pues y todo eso en los alrededores básicamente aunque sea por toda la zona, pero todo se concentra en el llamado el pico Machorro. Si estáis interesados en ir y visitar, bueno, le doy aquí las coordenadas en mi página web, y si os animáis, bueno, solamente por visitar la zona es muy interesante. Pues bueno, pues cuentan que dicen que existe un doble fantasma. ¿Qué es un doble fantasma? Pues es un fantasma que es mitad hombre y mitad mujer y que vaga por esos pinares. ¿Qué leyenda le atribuyen? Pues bueno, pues esta pues también se atribuye pues a otro suceso trágico. A principios del siglo XX, pues bueno, pues en aquel momento había un guarda forestal llamado Bonifacio Draga, muy querido por la zona, ¿no? Pues bueno, pues se casó con una mujer y se decidieron irse a vivir, pero en vez de en el pueblo, pues lo que es en el bosque, dentro del bosque, en un sitio un poco apartado, bueno, más que nada para tener allí un poco de soledad y aislamiento. Bueno, pues allí se fueron en su vida recién casados. Los primeros años no hubo ningún problema, ¿no? Él era un hombre sano, era fuerte, ¿no? Era robusto, pero poco a poco empezó a tener un mal, empezó a enfermar y no sabían de qué era. Pues bueno, pues entonces, bueno, cuando iba, en aquel momento no había lo que son los médicos, se visitaban a los curanderos y a los saludadores, ¿no? Los de la comarca. Entonces, bueno, pues empezaron a decirle pues que él estaba hechizado, que su mujer le estaba dando una serie de maleficios, que su mujer era una especie de medio bruja y que le estaba hechizando pues, y le estaba poniendo enfermo. Pues bueno, que estos rumores, pues bueno, él no se lo creía, él seguía queriendo a su mujer, enfermo, se iba a su vivienda, pero los rumores, claro, fueron de boca en boca otra vez, de nuevo divulgándose por la zona, por los alrededores, y empezaron a decir que si era una bruja, que si estaba dándole ponzoña en la comida, que si le envenenaba con las bebidas, bueno, y todo esto, pues bueno, pues Bonifacio no hacía ni caso, pero bueno, rumores, ¿no?, de la zona. Sin embargo, el hombre pues seguía enfermo y cada vez iba peor, y de vez en cuando pues había algún vecino, algún familiar que se acercaba a visitarle, ¿no?, a ver qué tal estaba. Y claro, evidentemente los rumores se van acrecentando y le empezaron a decir que si su mujer le deseaba su muerte porque le estaba engañando y deseaba enviduar porque se quería casar con el molinero de la comarca. Es decir, bueno, ya era una cosa ya, bueno, pues ya, los celos empezaron ya por detrás ahí a corcavar al pueblo Bonifacio, pero bueno, él seguía allí viviendo, fue a peor, seguía sus males, fue perdiendo peso, tenía sudores fríos, bueno, por los síntomas debía tener una especie de cáncer o algo por el estilo. Pero bueno, en aquel momento, pues evidentemente los sanadores y saludadores y los curanderos, pues está hechizado, ¿no? Así duró 5 años, el hombre con su enfermedad, su mujer ahí viviendo con su mujer, y los rumores creciendo, hasta que un día, pues bueno, ya cuando el hombre ya estaba ya muy mal, pues fue un familiar allá a visitarle y le decía que se fuera de allí, del pueblo, ¿no?, que se fuera a la capital a
y que abandonara a su mujer, ¿no? Y decía que la familia estaba contra él, que abriera los ojos, que su mujer le estaba envenenando, que su mujer le estaba poniendo las cuernos con el mujer, que deseaba que se muriera para irse a vivir con él, que tenía dinero, bueno, ese tipo de cosas. Total, el hombre entre la enfermedad y la desesperación, pues bueno, llegó su mujer de sus labores y esa misma noche cogió y, presa del celos y de la locura y de todo, pues bueno, pues decidió estrangularla. La agarró, la estaba estrangulando y mientras se la ahogaba su mujer, pues bueno, se supone que él murió también, ¿no? Y al poco, pues una persona que pasaba por allí, un cabrero, pues encontró, que pasaba por allí, fue a visitarlos y encontró el cadáver de los dos juntos. Entonces decidió enterrarlos tal cual los habían entregado en un macabro abrazo, los enterró. Entonces cuentan la leyenda, evidentemente, que lo que ven por ahí es el doble fantasma, que es la unión del hombre y de la mujer en el abrazo desde el más allá, que están venando sus penas y sus desgracias por los montes, ¿no? En forma de fantasma. La verdad es que la historia es bonita, pero bueno, está ahí dentro de las leyendas y la etnografía de la zona. La verdad es que es muy curioso porque, claro, se dan nombres y apellidos y profesiones y lugares de la zona, ¿no? Y es pues otra leyenda, cómo va surgiendo un suceso, cómo lo asocian a fenómenos fantasmales. Bueno, aquí tenemos una foto del Pico Machorro, es una foto preciosa. Veis aquí todos los pinares, bueno, ahora mismo no sé si estará más, pero a principios del siglo XX pues estaría mucho más poblado y mucho más denso. Aquí tenemos una foto de Paralejos de las Truchas. La verdad es que recomiendo esa visita, hay múltiples caminos para hacer senderismo. Y aquí tenemos la historia recogida por José Sanz y Díaz y su publicación, que lo hacía en el periódico de Guadalajara en el año 1947. Bueno, todas estas leyendas las recopilaba en la prensa local. Ahora nos vamos a otro caso, que es el caso, digamos que es un poco más conocido, el caso del fantasma de Manuela, en el castillo de Riba de Santiuste. Riba de Santiuste es un pueblecito, bueno, ni siquiera es un pueblecito, es una pedanía de Sigüenza. Tiene, en el año 2009 pues tenía 15 habitantes, que ahora debe rondar más o menos, esos 15 habitantes son unos casitas, ¿no? Y están en la base, ese pueblecito de aquí abajo, pues si están en la base de un pico, y en lo alto del pico está un castillo, que es el castillo, evidentemente, de Riba de Santiuste. Cuentan las historias de que en el castillo hay un espíritu de una mujer que se manifiesta por los pasillos del castillo, que lo mismo, con penuria, se oyen gemidos, se oyen suspiros, se oyen pasos, se oye una neblina, ¿no? Y muchos dicen que esa forma, pues esa neblina va tomando forma de mujer. Evidentemente, pues lo trasladan a un fantasma femenino. Aquí tenemos una foto del castillo, más en detalle. Este castillo estaba en ruinas, hasta que fue más o menos reconstruido en 1970, en la década del 70, por la secta de Nueva Córpolis. Bueno, aquí más o menos se puede entrar, aunque es una entidad, es de carácter privado, pues y la gente en teoría no puede entrar. Bueno, pues entra y recorre todas sus instancias, y ahora mucha gente pues va allí con sus cámaras grabadoras o hace botellones, bueno, ese tipo de cosas. Aquí tenemos sí, bueno, es que aunque en la foto se aparezca muy limpio, por dentro está hecho una auténtica pocilga. Cuando he ido allí, bueno, pues supongo que lo habrán limpiado, pero habitualmente pues eso es una especie de vertedero, ¿no? Allí la gente... ¿Ahora lo han arreglado? Espero que sí, porque cuando... Bueno, no es que está abandonado, la propiedad es privada, pero bueno, no vive nadie allí. Hasta el año 70 estuvo viviendo allí la secta Agrópolis. Bueno, ahora contaré un poco la historia. Bueno, pues aquí está el típico pasillo que llaman pasillo de las apariciones, donde se supone que han visto la gente más fantasmas. Bueno, voy a relatar un poco la historia del castillo, porque el castillo también, luego lo que voy a contar, tiene relación con la interpretación de qué tipo de fantasma es el que tiene, ¿no? Todo está relacionado. Pues el castillo tiene sus orígenes... Un momentito. Eso de tener el teléfono que habla, voy a apagarlo. Bueno, no sé si vuestros teléfonos os dice quién llama. Bueno, el castillo tiene sus orígenes, evidentemente medievales, en el siglo IX, y era de origen andalusí, ¿no? Pues en aquel momento, pues bueno, los árabes decidieron construir este pico para hacer frente un poco a la reconquista cristiana, más que nada porque era una plaza fuerte, porque desde lo alto del pico se divisaba una gran zona, una gran extensión, y que cerca hay también unas salinas,
que todavía siguen vigentes y que era una gran fuente de riqueza para la zona, ¿no? Entonces ya en el año 1000, poco después, en el año 1085, la zona fue conquistada por las tropas de Alfonso VI de Castilla, y unos 100 años después, en el 1129, Alfonso VII de Castilla donó estas fortificaciones ya al pueblo y al obispado de Sigüenza. En aquel momento que estaba encabezado por su obispo Fray Bernardo de Agén, que financió la reconstrucción y ampliación del castillo. Si recordáis, Fray Bernardo de Agén, pues bueno, era el fantasma que aparecía en el Parador de Sigüenza, que estaba a 17 kilómetros, pues bueno, todo está relacionado, ¿no? Todo, cuando es un fantasma de uno, es un fantasma de otro. Bueno, ya en el año 1451, las tropas del infante Juan de Navarra, pues bueno, uno de sus frentes de conquista, pues decidió tomar la zona de Sigüenza y de alrededores y tomar, entre otros, el castillo de Riba de Santiuste. Entonces, poco después, al año siguiente, en el año 1452, las tropas ya del obispo Fernando de Luján, ya castellanas, bajo el mando del deán Diego López de Madrid, pues bueno, reconquistaron en un asedio el castillo después de una gran lucha, ¿no? Y estar muchos meses rodeando el castillo, una pequeña, bueno, hacer un asedio, ¿no? A base de hambre y de sed. Bueno, al final lo conquistaron, evidentemente con muchas bajas, y bueno, pues al final todo quedó para las tropas navarras, retrocedieron y de nuevo tomaron a tomar parte de la corona de Castilla. Bueno, pues sucesivamente a lo largo de la historia pues también ha sufrido diversos avatares. Por ejemplo, la guerra de sucesión en el año 1710 también quedó la zona completamente devastada. La guerra de la independencia en 1811 también, pues bueno, incendios, destrucciones con los franceses, bueno, partidas carlistas, y luego ya mucho más reciente, pues ya nuestra guerra civil en el año 1966, pues bueno, pues hubo numerosas bajas, más que nada porque en este castillo pues ponían un nido de ametralladoras. Entonces, bueno, pues los aviones pues estaban bombardeando la zona, atacando, bueno, era un punto bastante bélico en la zona, ¿no? Y luego ya, pues el castillo ya desde entonces estaba pues muy deteriorado, hasta que el año 1973 el Estado subastó la construcción, y luego tras unos largos avatares, bueno, una serie de complicaciones, bueno, al final quedó en manos privadas y lo compró un particular, Enrique Calle Donoso. La verdad es que lo compró por 4 perras y otros castillos también de la zona, y bueno, pues entonces estaba en ruinas, y lo que hizo fue ceder su uso a la organización Nueva Acrópolis, que era una organización que muchos consideran una secta, que era de carácter neofascista, tenía caracteres nazis, ¿no? Tenía unas ideas, digamos, teosóficas y esotéricas, ¿no? Y allí lo que hacían era se juntaban para hacer reuniones políticas y también, sobre todo, para psicológicas, y hacían misas negras. Se juntaron allí todos los miembros, ¿no? Eran jóvenes que eran adeptos, y entre otras cosas, pues lo que destaca, pues se hacían misas negras, se juntaban allí todos encapuchados, bueno, ese tipo de cosas, hasta que hubo un incendio, y entonces ya el castillo pues lo abandonaron la Nueva Acrópolis, y el castillo quedó abandonado hasta el día de hoy. Esta gente de Nueva Acrópolis, bueno, pues le hicieron, digamos, entre comillas, el favor a Enrique Calle de que si ellos le cedían las instalaciones, ellos hacían la reconstrucción. Todo lo que vemos del castillo, pues básicamente lo hicieron los adeptos, y bueno, pues así está lo que vemos hasta hoy en día. Ahora bien, el origen, el fantasma de Manuela. ¿Cuál es el origen del fantasma de Manuela? ¿De dónde sale esta historia? Pues bueno, aquí tenemos unas investigaciones que hicieron aquí presente el periodista David Cuevas, y con su amigo el historiador Juan José Sánchez Oro, que se dedicaron a visitar la zona y a entrevistar a la gente del pueblo. Bueno, pues entonces, entre otras preguntas, pues fueron entrevistando a Pablo, que era uno de los vecinos que eran propietarios de una casa rural. A ver, un momentito, voy a poner el audio y así comprobaréis lo que dicen. En este caso David no sale hablando, sino que es Juan José. Entonces, bueno, nosotros hace un tiempo, ya sabes, bueno, mi compañero de aventuras en estas cuestiones, de David Cuevas, y yo nos acercamos a Riba de Santiuste tratando de constatar realmente, bueno, qué es lo que había pasado, porque
todos sabemos, los que trabajamos así en los medios, pues sabemos que a veces se exagera, y más en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues fuimos para allá e intentamos indagar a ver qué había de esta Manuela y sobre todo de esta experiencia que habían vivido los compañeros de la SER pues en los años 80, y bueno, pudimos dar con el testimonio de una persona que se llama Pablo, que tiene ahora mismo, es propietario de una de las casas rurales que hay allí en Riva de Santiuste, y bueno, él precisamente nos comentaba que estuvo asesorando al equipo de Cuarto Milenio cuando fue allí al castillo a recrear, ¿no?, o a revivir esos momentos con el equipo de Antonio José Ales, ¿no? Entonces, si te parece, tenemos también un pequeño testimonio que nos cuenta pues cuál fue su colaboración y realmente cómo vivió esos testimonios del equipo de Antonio José Ales. Vamos allá. Y pues fíjate, luego vinieron con Iker Jiménez y las colaboradoras de entonces también vinieron. Y la gente estaba muy impresionada, incluso los mismos periodistas, al margen de que quisieran hacer algo comercial o qué sé yo, estaban bastante impresionados sobre el tema. Y de hecho yo les pinché a alguno y digo, pero venga, si no digáis bobadas, que esto, quien cree en los... Hombre, los espíritus, pues bueno, al margen de religión, ¿verdad? Pues están ahí, ¿no? Y ellos decían, fíjate, es de los pocos sitios donde se ve algo claro, nítido. El problema es que detrás de este personaje de la Manuela no hay nada, no hay ninguna documentación histórica que pueda avalarlo, nada por el estilo. Y hay una cosa, además, yo creo que más interesante aún, es que directamente el fantasma de la Manuela no era conocido por los habitantes de Riva de Santiuste hasta que llegó a través de estos programas de radio que estamos comentando. Lo que nos cuenta Pablo, y lo tenemos también ahí su testimonio sonoro, es que realmente ellos no hablaban de la Manuela, nunca asociaron la Manuela con el castillo, ellos hablaban de otra cosa que, si te parece, escuchamos. Clásica, sí. La gallina de los huevos de oro, y la gente se lo creía, La gente se lo creía. ¿Y iban allá a buscar tesoro? Sí, bueno, y de hecho se estuvo cavando dentro del castillo, incluso en mi época, siendo crío, subimos arriba a excavar. Claro. Sí, y la gente se creía todo eso. Y bueno, más allá, mucho miedo, ¿sabes? Básicamente lo que contaba don Pablo es que, entre otras muchas leyendas que había en el pueblo, que las había, como la leyenda de la gallina de los huevos de oros, o el camino del ahorcado, o el cerro de los muertos, bueno, pues que eran típicas de allí, del pueblo de toda la vida, pues la de leyenda de Manuela, ni de coña, nunca habían oído hablar ellos de esa historia, con lo cual evidentemente se trata de una leyenda moderna. ¿De dónde surge este rumor? Pues evidentemente surgió a partir de los años 70, cuando Nueva Córpolis se instaló allí, pues ya empezaron supongo que harían prácticas de espiritismo, prácticas de Ouija, prácticas de misas negras, todo lo que podamos imaginar, y que de ahí nació el germen de la leyenda de Manuela. Pues empezaron a contar que veían una especie de dama blanca, ¿no?, que era una mujer ataviada con una túnica blanca, que se asomaba a las láminas del castillo, bueno. ¿Pero quién era Manuela? Bueno, todo apunta pues que el nombre de Manuela apareció en una sesión de Ouija. Bueno, pues evidentemente, pues según parece, y lo que he podido intuir, de que el nombre de Manuela apareció pues en una tabla de Ouija. A partir de ahí, pues bueno, la aparición de ese nombre vinculado a una serie de rumores que había, que se aparecía una especie de fantasma, pues bueno, todo es blanco y en base, ¿cómo es? Blanco en botella por leche, bueno. Que entonces ya faltaba asignarle el nombre al fantasma, que aquí ya tenemos dos posibilidades, hay dos opciones. Primero la primera opción, que Manuela, pues según las leyendas de la zona, bueno, leyendas entre comillas, pues era una persona allá por el siglo XI. Recordáis que estamos hablando en el siglo XI, teníamos a los moros y a los cristianos luchando por la reconquista del castillo. Pues bueno, pues Manuela era la hija del señor del castillo, que evidentemente que era un árabe, que tenía un matrimonio ya pactado de conveniencia con otra persona. Sin embargo, ya se enamoró de un galán cristiano y con el que mantuvo una relación. Entonces su padre, despechado, pues cogió a Manuela y la llevó la mató allí mismo en el castillo, en lo que ahora mismo dicen que es una especie de cuenco, de fuente, una especie de pilón. Bueno, pues claro, evidentemente desde que la mató, pues bueno, su espíritu anda vagando por los muros del castillo en busca de su amor cristiano, ese tipo de cosas. Y ahí está penando. También dicen que el padre, ya en vista de lo que había hecho de haber matado a su hija, pues bueno, ya él mismo se suicidó retirándose desde arriba del castillo. Bueno, y sí, también dicen que su alma anda penando por las entrañas del castillo. Todo así muy, muy romántico. Lo que pasa es que
no existe documentación escrita de este tipo de leyenda, es una leyenda moderna. En ningún sitio nadie nunca jamás ha hecho esta referencia, más que a partir de los años 70, que digamos que esta leyenda es medio inventada, ¿no? Aprovechando la historia de la conquista del castillo, pues bueno, pues metieron un poco de clavo. No me extrañaría nada que esta historia hubiera salido un poco de otra Ouija, o sea, todo es todo así. Otra historia, la segunda opción, también apunta en la posibilidad de que el fantasma de Manuela fuera el espíritu de una mujer. En este caso sería una cantinera, de estas mujeres que acompañan a los soldados, y en este caso acompañan a los soldados durante el asedio del castillo de 1452, cuando los navarros conquistaron el castillo, conquistaron tierras y luego fue contraatacado en un asedio por los castellanos. Bueno, pues en este ataque de 1452, pues esta mujer que se dedicaba, pues no sé, a dar consuelo a los enfermos y les proporcionaba, digamos, amor en las frías noches castellanas, pues bueno, pues murió de una forma trágica, ¿no?, en el mismo asedio. Eso sí, unas fuentes dicen que era de las tropas castellanas y otras fuentes me dicen que eran de las tropas de Navarra, con lo cual ni en eso mismo se quedan de acuerdo. Y por supuesto esta leyenda tampoco queda constancia escrita en ningún sitio. Evidentemente se trata de un caso típico de cómo van haciendo una historia, en este caso tiene dos ramificaciones, pero bueno, es todo muy, muy curioso. Pero la guinda de estos casos, pues bueno, ya la tuvo el programa de Medianoche de Antonio José Ales. Pues bueno, la fama digamos que llegó a sus oídos que había en Antonio José Ales, pues bueno, habían llegado rumores, aparte de gente, ¿no?, del programa, de que en el castillo pues se veía un fantasma, y que, entonces, bueno, pues Antonio José Ales, que estaba en Madrid, ¿no?, pues teniendo en cuenta que Guadalajara, arriba de Santiuste, queda muy cerca, relativamente cercano, pues bueno, pues hacía algunas visitas al pueblo, ¿no?, y iba al castillo pues a visitarlo, ¿no?, más que nada, pues para quitar un poquito su curiosidad del misterio, y aparte de que la zona es preciosa. No sé si la habéis visto, pero la recomiendo. Bueno, pues iba allí regularmente, pues iba con algunos oyentes, ¿no?, que se quedaban en grupo, incluso alguna ocasión llegó a fletar un autocar, bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, pues tenía un proyecto en mente, que era la realización de un programa de televisión. Entonces, bueno, estuve pensando cómo hacer un programa piloto de televisión, y decidieron hacer una escenificación con el fantasma de Manuela, ¿no? Entonces decidieron llevar el equipo, los miembros del equipo, que eran 7 personas, que era el propio Antonio José Ales, Chema Fernández, Mariano Revilla, Juan Poseu, Isabel Gracia, Almudena Belga y Antonio Chao Fernández. Pues bueno, estas personas iban allí pues a hacer una escenificación de un boceto, un programa piloto, escenificando que simulando la aparición de un fantasma, en este caso el fantasma de Manuela. He comentado antes que Antonio Chao Fernández, Tony Chao, pues era el que estaba con ellos. Tony Chao era el que vivía en aquel momento en el castillo. Era amigo de Enrique Calle y llegó a ser su guardaespaldas. Enrique Calle era el dueño del castillo, el que compró el dinero y era propiedad privada. Tony Chao, pues bueno, era periodista, estuvo trabajando en su momento para la televisión española y se estuvo perteneciendo a la Orden de Nueva Acrópolis desde 1973. Y que gracias a que tenía amistad con Enrique Calle, pues fue el que le convenció para que le dejara el castillo para hacer para utilizarlo por parte de Nueva Acrópolis allí. Digamos que este fue el vínculo entre Enrique Casas, que le llamaban alias el Duende, y el propio Tony Chao. Bueno, pues como era amigo le convenció, bueno, ahí se surgió el germen de la utilización del castillo. Le cedía el castillo para hacer actos y eventos de la orden a cambio de que le reconstruyeran las ruinas, porque estaba prácticamente hecho una pena. Bueno, evidentemente Tony Chao fue el que abrió el castillo a Antonio José Ales y el que le dio los permisos para hacer la primera experimento y las primeras simulaciones. Querían hacer una pseudo aparición del fantasma, ¿no? Pensaban colocar unos sensores de movimiento y sensores de infrarrojos en el pasillo de las apariciones, en este pasillo, ¿no? Y bueno, pues querían hacer una simulación, querían hacer que alguien simulara que le saltaban las alarmas, todo el mundo salía a correr despavorido, y en la parte de arriba, pues bueno, pues había una especie de manuela de cartón piedra, con periódicos, ¿no?, que simulaba el fantasma. Bueno, en eso consistía hacer, digamos, el prototipo, el programa piloto. Sin embargo, justamente cuando estaban colocados los sensores y habían quedado en que el mismo Tony era el que pasara por allí rápidamente y que hiciera saltar los sensores, pues antes de que hiciera eso empezaron a saltar los sensores. Se quedaron un poco perplejos, ¿no?, diciendo, joder, pero si yo todavía no he empezado a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues
todos se quedaron perplejos y bueno, pues se fueron inmediatamente al lugar donde habían saltado las alarmas. Voy a bajar un poquito la voz porque se acopla. Ahí está. Evidentemente el Windows no es lo mío, Bueno, entonces, pues bueno, todo el mundo evidentemente se quedó un poco asustado porque empezaron a saltar las alarmas y bueno, pues entonces Antonio Josales propuso, bueno, pues evidentemente todo el mundo inmediatamente lo relacionó con el fantasma de Manuela, que estaba pasando por allí, es el que hacía saltar todos los sensores. Entonces se le ocurrió hacer una genialidad, evidentemente no se le puede ocurrir más que a Antonio Josales, que es hacer una serie de preguntas al propio fantasma, utilizando los sensores que había en ese momento colocados. Había 3 sensores, uno al principio, otro en el medio, otro al final. Entonces empezaron a decir, venga, va a hacer una serie de preguntas. Si suena 2 veces el sensor, es que la respuesta es sí. Si suena una sola vez, es que no. Bueno, pues evidentemente pues, se le ocurrió la primera. Le preguntó primero si era una mujer. Entonces saltaron 2 sensores. Era una mujer. La segunda pregunta consistió en si le molestaban. Saltó un sensor, evidentemente no le molestaban. Y la tercera y última pregunta fue si quería que ellos se fueran del castillo, que la dejaran en paz. Y saltaron 2 alarmas, es decir, que dijo que sí. En aquel momento, bueno, pues todos los miembros del equipo estaban un poco asustados, estaban con nerviosismo asustados, las mujeres tenían un poco de ataque de histeria. Bueno, pues Antonio Josales decidió finalizar el acto, decidió no utilizar más las alarmas y apagarlas. Las alarmas estaban conectadas a un aparato que Chema Fernández había fabricado, que lo llamaron una especie de UCI o de UBI, donde iban todos conectados y se veían las lucecitas. Bueno, entonces, este acto duró unos 10 minutos, empezaron ya a tranquilizar a las mujeres, y mientras recogían, pues tenían un micrófono en la parte de arriba, conectado con un altavoz, en la parte de arriba no había nadie, y empezaron a escuchar voces, unos sonidos como una especie de conversación entre 2 hombres, una conversación entre 2 voces masculinas con palabras ininteligibles, una especie de rumores, y se quedaron un poco perplejos. Rápidamente fueron hacia arriba, Tony Chao cogió un cuchillo y una linterna, ya subió por las escaleras, y allí no había nadie, y los rumores no se oía nada, estaba otra vez en silencio. Entonces, ya con un poco de mosqueo volvieron a bajar, y cuando estaban recogiendo por segunda vez se volvieron a oír más nítidamente lo que recogía el micrófono de la planta superior, que era de nuevo pues una conversación entre hombres. Entonces, las mujeres Isabel estaba ya así un poco muy nerviosa y empezaron a tener sensaciones como de agobio y de frío, y decían, mira, y no, empezaron a hacer una cosa así. Esta es una foto del espíritu de Manuela, que está en una de las paredes. Bueno, pues aquí tenemos una foto de lo que aconteció en aquel momento. Bueno, es una fotografía. Bueno, hasta aquí terminó el experimento de Antonio Josales. Duró en total unos 10-15 minutos y es lo que contó luego posteriormente Iker Jiménez en su programa de medianoche allá por el año 2006. De Cuarto Milenio en televisión. De medianoche es el programa de Antonio Josales. Bueno, posteriormente ya Chema Fernández y Antonio Josales fueron allí. Antonio Josales ya no quiso hacer nada de ningún experimento más con sensores, pero sí Chema Fernández, ya posteriormente, ya por su cuenta y con más gente, pues se fueron allí de nuevo a pasar la noche en el castillo, y sí que no lograron reconstruir y conseguir que saltaran de nuevo las alarmas, pero sí que empezaron a sentirse sensaciones de presencias y de pasos por el pasillo de las apariciones, y que los pasos iban andando hacia el precipicio, ¿no? Porque detrás de ese muro ya está el precipicio y allí no había nada. Y bueno, pues todo eso son cosas que van contando, ¿no? Y por supuesto la gente que iba pasando por allí pues seguía diciendo que había luces, ese tipo de cosas, la parafernalia típica. Antonio Josales nunca contó en su programa de medianoche lo que había sentido en ese castillo, pero sí que lo hizo a través de unos artículos que iba publicando en la revista 10 Minutos, en la revista de Cotilleo, en una sección que titulaba Casos insólitos, ¿no? Bueno, pues durante aquella época pues sí, recopiló varios artículos y este es uno de ellos. Aquí nos cuenta básicamente en letra pequeñita todo lo que acabo de relatar, de los sensores, de las historias, y pone una fotografía que él no tenía conocimiento, que se la dejaron mucho después, y que se ve en el pasillo, varias personas aquí con maquinaria y una fotografía y una luz en el fondo. Evidentemente no dice si era el fantasma de Manuela, si era una alucinación,
si era un suceso natural, si era un fogonazo de lo que fuera, simplemente recoge aquí la foto. Pues bueno, pues ahora ya nos plantamos ya en el año 2006, que fue realmente lo que le dio publicidad y que el castillo de Riva de Sant Juste se hiciera famoso, digamos, a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial. Porque Iker Jiménez y Carmen Porter en su programa Cuarto Milenio pues se dedicó a 25 años después del año 1981, que es cuando sucedió el programa de Ales, pues decidió reconstruir todo lo sucedido aquel entonces. Localizó a los protagonistas, que muchos trabajaban todavía en la cadena SER, otros habían muerto. Otro como Chema Fernández, que murió a las pocas semanas de haber hecho la grabación del programa, de Iker. Pues bueno, pues emitió un programa que es el que os voy a poner a continuación. Voy a poner primero, evidentemente, dura 2 minutos. No. Entonces, bueno, nosotros hace un tiempo, ya sabes, bueno, mi compañero de aventuras en estas cuestiones, David Cuevas y yo, nos acercamos a Riva de Sant Juste tratando de constatar realmente, bueno, qué es lo que había pasado, porque todos sabemos, los que trabajamos así en los medios, pues sabemos que a veces se exagera, y más en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues fuimos para allá e intentamos indagar a ver qué había de esta Manuela y sobre todo de esta experiencia que habían vivido los compañeros de la SER pues en los años 80, y bueno, pudimos dar con el testimonio de una persona que se llama Pablo, que tiene ahora mismo, es propietario de una de las casas rurales que hay allí en Riva de Sant Juste, y bueno, él precisamente nos comentaba que estuvo asesorando al equipo de Cuarto Milenio cuando fue allí al castillo a recrear, ¿no?, o a revivir esos momentos con el equipo de Antonio José Ales, ¿no? Entonces, si te parece, tenemos también un pequeño testimonio que nos cuenta pues cuál fue su colaboración y realmente cómo vivió esos testimonios del equipo de Antonio José Ales. Vamos allá. Y pues fíjate, luego vinieron con Iker Jiménez y las colaboradores de entonces también vinieron. Y la gente estaba muy impresionada, incluso los mismos periodistas, al margen de que quisieran hacer algo comercial o qué sé yo, estaban bastante impresionados sobre el tema. Y de hecho yo les pinché a alguno y digo, pero venga, si no digáis bobadas, que esto, quien cree en los espíritus, pues bueno, al margen de religión, ¿verdad? Pues están ahí, ¿no? Y ellos decían, fíjate, es de los pocos sitios donde se ve algo claro, nítido. El problema es que detrás de este personaje de la Manuela no hay nada, no hay ninguna documentación histórica que pueda avalarlo, nada por el estilo. Y hay una cosa, además, yo creo que más interesante aún, es que directamente el fantasma de la Manuela no era conocido por los habitantes de Riva de Sant Juste hasta que llegó a través de estos programas de radio que estamos comentando. Lo que nos cuenta Pablo, y lo tenemos también ahí su testimonio sonoro, es que realmente ellos no hablaban de la Manuela, nunca asociaron la Manuela con el castillo, ellos hablaban de otra cosa que, si te parece, escuchamos. Clásica, sí. La gallina de los huevos de oro, y la gente se lo creía, ¿Y iban allá a buscar tesoro? Sí, bueno, y de hecho se estuvo cavando dentro del castillo, incluso en mi época, siendo crío, subimos arriba a excavar. Claro. Sí, y la gente se creía todo eso. Y bueno, más allá, mucho miedo, ¿sabes? Claro. Mucho miedo a posibles... Pero vamos, así el decir, se llama Manuela, se aparece tal, no sé qué, eso es una historia, infundio, ¿no? O una pequeña base cierta, claro. Y luego la leyenda... ¿Pero ustedes de pequeño asociaban con leyendas de fantasmas o algo el castillo, o...? Entonces no se asociaba nada, ¿no? Si eras un crío que ibas a asociar... O sea, que en principio la gente de allí, de Riva de Sant Juste, ¿no? Fantasmas, nada de nada. Claro, exactamente. Entonces nos da la impresión de que yo creo que ha sido una leyenda y una asociación, pues eso, paranormal, ¿no? Al lugar, que no viene de los propios habitantes, de los propios vecinos de Riva, sino que viene seguramente de la ciudad, ¿no? Por decirlo así, de la ciudad. Bueno, yo creo que Juanjo lo ha dejado todo meridianamente claro. También ha quedado claro de que los periodistas de Cuarto Milenio, cuando iban a hacer el programa, que luego veremos a continuación, pues iban totalmente sugestionados y predispuestos a ver fantasmas por todos los sitios. Y iban pues contando sus historias de hace 25 años. Y bueno, pues ahora mismo lo vais a ver. Todo esto junto... A ver. En pleno corazón de Castilla, encaramado en lo alto de un cerro, se alza majestuoso, vigilando una tierra de mitos y leyendas, un lugar impregnado de misterio. El castillo de Riva de Sant Juste, la morada de Manuela. Desde su construcción en el siglo X,
El castillo ha sido testigo y causa de constantes batallas. El que lo poseía lo defendía, el que lo anhelaba lo atacaba. Los ajusticiamientos y las venganzas han teñido de sangre los riscos cercanos a la fortificación. Para no pocos lugareños, tantas vidas arrancadas quizá hayan encendido la mecha de lo paranormal. Siempre ha habido batallas, escaramuzas, no batallas grandes, pero vamos, siempre que si tomaban el castillo los árabes, que si lo tomaban los cristianos. Entre sus muros descansan los cadáveres de muchas de las víctimas de esas reyertas. Hombres sin nombre que perdieron la vida en este extraño castillo con forma de barco. Ha habido bastantes muertes. De hecho, incluso nombres de zonas. Por ejemplo, ese camino de ahí abajo se le llama el Camino de los Muertos. Y el cerrillo que hay ahí se llama el Cerrillo de la Horca, señal de que ajusticiaban a gente. Y en fin, ¿acaso el hecho de que haya habido muertes es el hecho de que yo qué sé, probablemente haya espíritus o brujas? Durante décadas, los mentideros de la zona rumorean acerca de extraños sucesos que solo ocurren puertas adentro. Luces que vagan en la oscuridad, sollozos apagados y presuntas apariciones alimentan la leyenda de una mujer de otro tiempo. Cuentan las crónicas legendarias que hace siglos, cuando la fortaleza estaba en manos de los moriscos, el señor del castillo decapitó a su propia hija por serle infiel a su prometido. Ella se llamaba Manuela, y su alma en pena vaga por las estancias del castillo, apareciéndose a incautos y curiosos. Solo una vez, hace muchos años, la Manuela rompió el silencio que había guardado durante siglos, y quizá quiso dar un mensaje. Lo hizo con un grupo de hombres y mujeres que formaban parte de un programa mítico de la radio española, el Espacio Medianoche, que dirigía Antonio José Ales en la cadena SER. Han transcurrido 25 años desde entonces, pero ninguno de ellos ha olvidado a Manuela. Este castillo impresiona. Habíamos venido otras veces y yo siempre había notado algo especial al venir aquí. Está en un sitio muy raro. Es una montaña, luego un valle todo alrededor, te da una sensación de soledad. Hay un pasillo que lo llamábamos el pasillo de las apariciones porque es donde parece ser que se producían las apariciones de la Manola. Entonces hubo un momento en el que a Les le ofrecen hacer un piloto de televisión y cuenta con parte del equipo de la SER pues para que le colaborásemos con él. Estábamos Antonio José Ales, José Antonio González, Mariano Revilla, Chema Fernández, Juan Poseu, Almudena Belda, Toni Chao y yo. Veníamos a simular que esa Manola, la fantasma, se nos iba a aparecer. Y yo siempre tuve la impresión de que nos quiso como dar un escarmiento, ¿no? Nunca había pasado nada y ese día dijeron, pues hoy os va a pasar. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea y esto saltó. Llegó el momento de rodar la escena en la que supuestamente las alarmas saltaban porque la presencia estaba ahí. Chema, que era el que estaba en el programa, hacía pues de manera especial, como especialista, como técnico, hacía un montaje de aparatos. Puse un sensor de infrarrojos, un volumétrico de infrarrojos. A la mitad del pasillo puse una barrera de ultrasonidos. Al comienzo del pasillo puse otra barrera de infrarrojos. Todo eso iba conectado a un aparato que mis compañeros lo denominaron la UBI. Y era simplemente pues, un aparato que yo había diseñado en el cual venían a parar todas las respuestas de esas alarmas. Se veía por medio de luces y por medio de sonidos si había algún ruido o ocurría alguna cosa. Yo quedé con el muchacho que vivía aquí en que fuera por un pasillo de atrás y subiera arriba y disparase esas alarmas, ¿no? Para simular precisamente la presencia de la mano. Toni Chao fue a hacerla saltar. Yo le dije, venga, ya te puedes ir. A los pocos segundos se disparan las alarmas. Salimos todos corriendo. Chema le dijo, has corrido mucho, no me ha dado tiempo a hacer nada. Chema, yo es que no he disparado nada. Toni dijo que no le había hecho saltar nada, que habían saltado solas. ¿Cómo que no has disparado nada? Se han disparado las alarmas. Dice, sí, pero yo no las he disparado. Nos empezamos a poner nerviosos, teníamos claro que aquí no entraba nadie, no estaba nadie, nada más que estábamos nosotros y estábamos todos juntos.
saltaron unas alarmas que estaban colocadas en un lugar que no podía pasar nadie y de una forma en que nosotros estábamos controlando continuamente. Yo en un principio no me lo creí, pensé que era una broma de alguno de ellos. Y según estábamos, se dispara la alarma de infrarrojos del fondo del pasillo. Y yo ahí ya verdaderamente ya me di cuenta que algo había pasado, que algo estaba pasando. Yo no vi nada, pero sí que sentí pues una sensación muy rara. No tiene ningún tipo de escape, estás en un sitio que se baja muy mal, estás de noche, estás oyendo algo, pero que no sabes qué es lo que es. Pero ya alguien empezó a decir, esto es la manola, seguro que es la manola. Con esa tensión, en este momento, Alex empezó a ver si era un ectoplasma, un fantasma, un X que pudiera responder. Se le ocurrió establecer una especie de código con los aparatos. Con el famoso da 2 golpes o enciende DC y con uno solo dino. Y ya empezaron a hacerle preguntas concretas. Que se encienda la luz del fondo, si estás aquí, eres mujer. Si es la manola, que nos dispare la alarma de ultrasonidos de en medio del pasillo. Que se encienda la alarma de la entrada y la alarma del fondo del castillo donde está el león. Y entonces se encendían esas dos. Él lo veía precisamente por medio de las luces. Las alarmas saltaron, y no saltaron una vez, saltaron varias. Y las alarmas contestaban a preguntas que formulaba Antonio José Ales. Empezó a cundir un poquito el pánico en algunas personas, entre ellos yo. Porque yo sabía cómo estaban hechos aquellos aparatos, los hice yo. Entonces yo sabía que aquello no se disparaba porque sí. Había gente, bueno, pues que con esa tensión cada vez se puso peor y claro, se empezó a diluir las cosas porque unos yendo a un sitio, otros intentando calmar a otros. Yo me retiré con una compañera porque estaba histérica perdida. Cada vez la sensación de agobio es más fuerte, es una tensión que dices, ¿qué hago aquí? Que me va a atacar, ¿cómo me voy? ¿A dónde voy? Te sobrepasa porque, bueno, estás viendo que en aquel pasillo no hay nada, que están saltando una alarma, que la vuelves a activar y saltan delante de ti. Y bueno, pues es un poco la conmoción de no saber qué está ocurriendo. ¿Qué es? No lo sé. Yo soy técnico fundamentalmente y como tal técnico trato de encontrarle una explicación a casi todo. A esto yo no he podido nunca encontrarle una explicación, nunca. A lo mejor era Manuela. Sí, yo quiero creer que era Manuela, ¿por qué no? Bueno, supongo que os habrá quedado una sensación como muy intranquila. Realmente he tenido que quitar las charlas que habían en el estudio, posteriores y anteriores, porque la verdad es que son dignas de estudio aparte. Pero bueno, básicamente el documental es este. Lo que hace es contar lo que los protagonistas, lo que sucedieron hace 25 años. ¿Y qué sucedió a partir de esta fecha del año 2006? Pues bueno, evidentemente la gente fue, sobre todo los curiosos de los investigadores de lo paranormal, fueron a visitar el castillo de forma muy regular, no uno sino muchos grupos, y no con simples ya sensores de movimiento, sino que fueron ya con una parafernalia técnica, con psicofonías, con grabaciones de vídeo. Bueno, y si os tenéis interés, pues bueno, la red está, sobre todo YouTube, está plagada de este tipo de vídeos, a cual más sensacionalista y a cual más interesante. Bueno, esta es la historia del castillo de Riba de Santiuste. Ahora vamos allá, por último, para terminar, vamos a hacer referencia a algo mucho más reciente, ya en Guadalajara. Vamos a hablar a inicios del siglo XX, a comienzos del siglo XX, pues bueno, la recopilación de casos de fantasmas en la ciudad de Guadalajara. Son periódicos locales que, gracias a que están digitalizados en la biblioteca digitalizada de Castilla-La Mancha, en Vidicam, pues bueno, tenemos acceso a ellas, al periódico La Palanca, Flores y Abejas, Nueva Alcarria, bueno, una serie de prensa de la época de principios del siglo XX que recogen pues aquellas noticias y chascarrillos de lo que acontecía en la capital, ¿no? Bueno, pues hemos podido encontrar algunas cosillas. Por ejemplo, en el año 1905, del 14 de enero, ya empiezan a haber unos breves comentarios, y sobre todo son en plan de mofa, en plan de cachondeo, de que habían visto, por ejemplo, en Marchamalo, que es un pueblecito cercano a Guadalajara capital, pues que habían visto un fantasma que tenía, lo describen como una joven bella y muy guapa, y con una especie de en plan fantasmagórico.
La siguiente pues podemos recuperar el año 1906, tanto en la Crónica como en Flores y Abejas, también en enero, en donde los vecinos de los barrios de San Antonio y de la Virgen de la Antigua pues estaban alarmados ante la aparición de dos fantasmas que se aparecían vestidos de blanco y con unas luces, unas luminarias. Sin embargo, bueno, pues la prensa, el periódico de la competencia, pues decía, se burlaba del suceso y decían que eran unos jóvenes que andaban en calzoncillos por la zona. Bueno, el caso es que había siempre que había una publicación en un periódico, pues el siguiente pues hacía la contrarréplica, lo hacían en plan de mofa. Pues bueno, así estuvieron prácticamente hasta 1930. Lo que uno publicaba, pues el otro hacía la réplica y lo desmentía o se mofaba de él. En el año 1916, quizás fue este año el que, en agosto, pues bueno, ya los vecinos de Guadalajara estaban, digamos, tenían, no digamos pavor, pero sí que estaban ya preaviso sobre el llamado el fantasma del Arrabal. El Arrabal era una zona de Guadalajara, lo que ahora mismo es la zona de la Piscina y de San Roque, en que veían a alguien vestido de blanco, que tenía una túnica negra, que se iba arrastrando por su paso, y que tenía unos enormes ojos de los cuales se desprendía fuego y la gente que lo veía salía despavorida. La verdad es que hubo muchísima gente que lo vio en aquel entonces, ¿no? Fue recogido por la prensa, por ejemplo, de La Palanca el 1 de agosto de 1916, la Crónica y también el periódico La Unión de 5 de agosto, seguían recogiendo testimonios de vecinos que habían visto a una especie de fantasma, ¿no? Vestido con una especie de túnica, hasta que por fin, a finales del mes, el periódico Flores y Abejas decide desvelar el misterio y hace un artículo titulado Entrevista con el fantasma. Se trataba pues ya se apunta el tanto frente a sus competidores de prensa y encuentran al individuo que se trataba de un humilde padre de familia que había tenido que empeñar su ropa y ropa y enseres para poder alimentar a sus hijos, y estaba esperando a cobrar su sueldo, y como había empeñado la ropa, pues vestía una especie de túnica negra, y lo que hacía era pues rehuir a la gente, se iba escondiendo pues entre los sitios donde había menos luz, ¿no? Toda la gente que se coscaba, pues inmediatamente se asustaba y lo atribuía a un fantasma. Y lo que nos comenta esta persona es que, como la vida sigue igual, Guadalajara se va a llenar de fantasmas, evidentemente porque en aquel momento la crisis estaba muy agudizada y en aquella época sí que pasaban verdadera hambre. En el año 1918 tenemos un relato novelado, publicado también por de nuevo el periódico La Palanca, del 23-30 de abril y 11 de junio, que una novela en 3 partes que denominó, que el periodista llamó El fantasma negro. Y lo que cuenta es de forma novelada la aparición de un fantasma y una serie de sucesos. Bueno, en el primer capítulo, pues bueno, comenta que había una tertulia en una hoguera en el barrio del Alamín de Guadalajara, y empiezan cada uno a contar sus historias. Y uno de ellos pues comenta la historia de que aparecía una gran sombra negra que iba avanzando lentamente, sin brazos, que estaba envuelto en una especie de neblina, y que cuando alguien lo veía, pues bueno, esta sombra alargada de color negro lo que hacía era ascender, iba ascendiendo hacia el cielo, y lo iba acompañado de un gran silbido, un silbido muy largo, hasta que desaparecía. Bueno, pues esto es lo que se contaba en este pequeño relato, en esta novela. Luego cuenta en el capítulo segundo que el periodista, pues el fantasma intenta ponerse en contacto con el periodista, intentan tener una cita, que el fantasma, cuando tiene el encuentro, decide asesinar, decide ir a por el periodista, sale corriendo espantado. Bueno, decide, al final al final relata la novela que cuando coge al fantasma, resulta que evidentemente no era un fantasma, sino que era una persona que era un personaje de allí de la zona que se llamaba Comerón, que era un enfermo mental, que lo que hacía era, bueno, que vivía en la indigencia. Y así finaliza el rato, digamos, más o menos en forma muy breve. Hay 2 cosas para comentar en esta historia. El primer aspecto es la descripción que hace del fantasma. La verdad es que no todos los fantasmas, este fantasma no es el típico fantasma, sino el hecho de que sea negro, que ascienda, no tenga brazos, que sea delgado y ascienda al cielo con un silbido, pues bueno, pues llama mucho la atención. Digamos que puede ser un rumor o alguna historia o que se contara en los mentideros de la zona y que el periodista recogió para incorporarlo a su novela. Y el segundo, pues intenta explicar quién era el fantasma asignándole a un personaje en concreto, que era Manuel Comerón. Manuel Comerón pues era un militar de la época que trabajaba en el parque de la aeroestación de allí en Guadalajara, que tenía un parque con globos aerostáticos. Bueno,
y que el año 1909 fue condenado a un consejo de guerra por haber disparado, bueno, una serie de cosas. Bueno, al final le declararon que esa persona estaba loca y la decidieron internar en un sanatorio. El hombre, bueno, al final fue deambulando como indigente por la zona hasta que murió. Bueno, pues este personaje que vemos que era conocido en la época, pues bueno, pues también lo incorporó a la novela. Y se piensa que, hombre, yo pienso que se incorporó todos los factores que había de algunos hechos verídicos para hacer su narración, ¿por qué no incorporar también otro relato que corría de boca en boca, como es la aparición de este extraño fantasma, que tiene, más que fantasma tiene similitudes quizás con el fenómeno ovni y con los humanoides? Pero bueno, esto todo queda envuelto, que evidentemente es una hipótesis. Y ya por último, en el año 1923, pues tenemos, en el periódico Flores y Abejas, pues bueno, tenemos también los relatos de gente que ve a un fantasma por los barrios en torno a la zona de cacharrerías, a la zona del cementerio, bueno, que es una especie de alguien, una especie de fantasma envuelto en blanco, con una especie de luces y luminarias. Bueno, pues evidentemente el artículo siguiente va en plan de mofa y dice que es una chica que se quiere escapar de la casa de sus padres para pasar la noche de juerga con su novio. Lo que hace es se pone una manta encima, una manta blanca y un puchero con una candela, pues para alumbrarse por el camino. Evidentemente no sabemos si esto será verdad o no, qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que se cuenta. Bueno, pues aquí con esto termino mi conferencia sobre fantasmas en la provincia de Guadalajara. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues ¿alguna pregunta tenéis al respecto? ¿Alguna duda? ¿Queréis que os cuente algo? Yo tengo una duda. En el caso del Parador de Sigüenza, comentas que por un lado ellos hacen publicidad en su propia página web de los fenómenos. En los folletos que tú vas al Parador y coges un folleto, en uno de ellos aparece descrito el fantasma. Efectivamente, o sea, ellos hacen publicidad del presunto fantasma que hay entre sus... Digamos que el Parador le atribuye el fantasma a Bernardo de Agen y la Voz Popular le atribuye el fantasma a Blanca de Borbón. Sí, pero me llama la atención que en el propio Parador hagan publicidad de esto, que también podrían no hacerlo, y por otro lado pongan, digamos, se extrañen o intenten evitar que haya personas aficionadas a estos temas que incluso intenten pues hacer algún tipo de práctica espiritista para buscar lo que al fin y al cabo ellos están publicitando. Supongo que lo harán para que no se les escape de las manos. Porque es que si dieran barra libre, eso sería una convención de espiritistas, yo qué sé. Tendrán que poner un poco de... Si es una convención sí, pero en plan... no hay mucho problema. Sí, bueno, el tampoco... problema es que alguno acabe picando las paredes para efectivamente, muerto, algo así. Eso es bastante bueno, ya por eso hicieron una especie de celda ficticia donde la gente se cree que es la celda auténtica y donde hacen sus cosas, pero allí no hay nada. Esa celda no tiene nada que ver con donde estuvo Blanca de Borbón. Aparte de que murió en Medina Sidonia, que no tiene nada que ver con... Destruida, eso no exige. El castillo está reconstruido totalmente. Estaba en la torre más meridional del castillo, esa zona arrasada. Sí, pero ahí sí que hay una habitación, es que no sé qué es, pero hay una habitación concreta donde dicen que es donde se producen los fenómenos. Sí, pero no es la torre donde... Bueno, sí, bueno, historias... Eso es la historia de las leyendas. Sí. La lógica no suele tenerla, y si no, tenemos una muy buena. O sea, hay una leyenda de un fantasma que se llama Manuela, que se supone que es de una árabe. Curiosamente, Manuel es el nombre, el apelativo, como que dice, popular de Jesús. O sea, estamos hablando de una árabe con nombre directamente católico. Conversos, sí. Incoherente. Las leyendas no suelen tener mucha lógica. Bueno, más que Manuela, el nombre original es Manola. No Manuela, Manola. Lo que pasa es que, claro, Manola, pues al final se queda en Manola, pero yo creo que el nombre de Manola viene, estoy segurísimo que viene de una sesión de espiritismo con Ouija, seguro. De todas maneras, ahí lo bueno que tienes es que, claro, tú comentabas que Nueva Acrópolis deja el castillo en un momento. Sí, hubo un incendio, sí. No, fue por un golpe de la policía buscando armamento a nivel de allí, porque ahora estamos hablando de un grupo que decían que era neonazi. No tenía nada que ver ni con los neonazis ni nada. O sea, directamente ellos iban por su libre, los colocaron el apelativo y se presentó allí la policía buscando armamento. Sí, la verdad es que lo tenían colgado en la pared. He visto fotos del castillo, claro, dentro del castillo tenía una pared toda... de cuchillos y demás y tal, que era lo que hacía, lo utilizaban a nivel de los rituales habituales que sí, la verdad es que Pepe Rodríguez, muy experto en sectas, pues tiene un capítulo muy
Vamos, estaba escribe muy bien lo que hacían en la Acrópolis y lo que las prácticas que hacían en el castillo. ¿Y hacían misas negras? Sí, sí, bueno, se reunía la gente. A mí no me consta. A mí, allí... Como una práctica habitual de Nueva Acrópolis. Allí, por ejemplo, cuando los del pueblo veían a una serie de personajes vestidos con capucha y con blancas, pues evidentemente no iban allí algo harían. A lo mejor eran... Vamos a ver, ellos hacían... Ellos llevaban una línea teosófica y tenían toda una serie de rituales que realizaban basados en los fundamentos del paganismo. Ellos lo que tenían, llevaban una línea sobre todo basada en las ideas de Blavatsky, que tiene muchas raíces esmitraicas. Y ellos hacían ritual, pues eso, el día de San Juan, el día de Nochevieja, o sea, los rituales puros y duros del paganismo, en los cuales había pues el ritual. Todos con la túnica, el atame, o sea, el cuchillo, la realización de lo que fuera y demás. Claro, me imagino que cuando los del pueblo vieran 10, 12 o 15 tíos, todos de túnica y demás y tal, pues podían pensar, es el levantamiento otra vez de los templarios, o a saber qué coño. Lo verían directamente desde el lado de más terror absoluto, porque claro, que llamaría la atención. Pero claro, lo de las misas negras no te lo creas, de verdad. O sea, las únicas misas negras que yo tengo referencias y demás es cuando se pasaba con las drogas y luego lo pillaba la policía y lo tenían que justificar. Decía, no, es que estábamos haciendo una misa negra. Porque claro, si eres un consumidor de drogas tenías un problema policial. Si decías que era por un problema religioso, ya la cosa se veía de otro lado. Yo conozco a un periodista que en los años 90 estuvo infiltrado en Nueva Acrópolis. Me he preguntado por Facebook a ver si me puede hackear el tema de la misa negra, pero no ha respondido. Bueno, no me consta eso. No hay ningún problema, te lo respondo yo, que en aquella época estaba en Nueva Acrópolis. ¿Ah, sí? ¿Estamos allí? Vaya, por Dios. Yo no quiero dar que me estarás tú, pero bueno. No, pero bueno, entiéndeme, si por allí pasa. Hemos pasado mucha gente, porque a fin de cuentas era un centro esotérico con un relativo interés y entrabas por la curiosidad primero y luego un poco por conocer. Al final, ¿qué te encontrabas? Pues un plan de gente que generalmente todos, pues lo que era la secta, con un establecimiento claro, en el que veías que la gente lo que iba allí era pues porque tenía una necesidad de relación, que era lo que les cubría al grupo. Pero vamos, como todas las sectas, ¿no? Pero como todas las sectas, estamos hablando de un problema de que era una secta dirigida por una persona que tenía un cierto carisma bastante importante y que de alguna manera conseguía atraer a una serie de gente que necesitaba eso, es importante por estar en ese grupo. Detrás, movimiento neonazi en la vida, porque es que estaban en contra ellos directamente de todo ese movimiento, y eran los primeros que decían que toda la simbología teosófica había sido mal utilizada por los grupos nazis y que eso les hacía a ellos mucho daño. O sea, ¿destructiva? ¿Tú consideras que era una secta destructiva? Mira, todas las sectas son destructivas para las personas, todas. Y me da igual las que sean. Ya, pero siempre se hace una catalogación entre destructivas y no destructivas. Todas son destructivas. Entiéndeme. O sea, te lo digo porque las personas acaban con unas dependencias y unos problemas psicológicos que luego muchas veces es problemático sacarlas. Pero tú sabes que hay ciertos personajes que crean sectas con o ánimo de lucro o ánimo de otro tipo de cosas bastante cuestionables y otros tipos de sectas que se crean de más absoluto, que te digo yo, interés por cierta cuestión para una simple reunión de personas que no tienen ningún tipo de... Bueno, pero vamos a ver, o sea, cuando hablamos de una secta hablamos de un interés con una base económica y con un interés de utilización y de una serie de personas. No tiene por qué. Claro, lo otro será una... O sea, cuando se habla de secta es cuando hay una utilización y una manipulación de la gente. Si no, no podemos... Lo otro es una creencia religiosa, una creencia filosófica, o lo que tú quieras. Si no hay una utilización económica y de las personas, el problema es, o sea, consideramos secta cuando es algo que utilizan a las personas. Si no, en función de lo que tú estás planteando, o sea, secta somos nosotros, porque nos reunimos aquí y porque hablamos de temas raros. Claro, es que... Hombre, y porque hay un interés común. La religión católica no deja de ser una secta. Yo no considero que sea destructiva. Bueno, en eso podemos hablar largo y tendido. Bueno, ya. Solo estamos para verlo. ¿Estuviste en el castillo? Estuve en el castillo. Y claro, lo de la
fantasma y demás era causa de cachondeo de la gente. O sea, ahí estaba claro que había persona de nada. Y yo creo que ha sido mucho más historias creadas después que en aquella época incluso, porque en aquella época no se valoraba realmente. O sea, aquello se quería establecer como un centro de reunión y poco más. Y lo que se buscaba no era en ningún momento que aquello saliera con un mal rollo de eso, de fantasmas y de cosas de ese tipo. Eso en ningún momento. Al revés, se intentaba por todos los medios no dar mucha publicidad a la historia, porque claro, el Acrópolis tenía un San Benito de secta destructiva, como tú dices, bastante alto, y por lo tanto, pues claro, ellos mismos no querían dar mucha publicidad a las posibles cosas que raras o lo que pudiera haber de allí. Pero hay que recordar que Nueva Acrópolis sí que utilizaba estos temas de ufología en la época, o la parapsicología, para atraer miembros, ¿no? Eso sí. Pero es que estamos hablando de un movimiento esotérico, estás hablando de un grupo que su fundamento era la teosofía, por lo tanto los fundamentos eran claramente de todo un estudio supuestamente mitológico, supuestamente de la existencia de un esoterismo, todos esos conceptos eran los que manejaban. Sí, pero claro. utilizaba la ufología como reclamo, la ufología no tiene nada que ver con tipo de ese Bueno, tipo pero de... es que... O sea, que lo utilizaban para captar gente. No, pero es que tú estás hablando de que, o sea, a lo mejor ahora tú hablas y hablas con razón de que la ufología no tiene nada que ver con eso, pero hace 20 años... No, claro, pero... Es que todo era una ensalada que se ocultaba todo. Sí, claro. O sea, es que era eso. Entonces, claro, tú hablabas de movimientos esotéricos y la gente inmediatamente entendía ufología o no sé qué, o cualquier otra historia, pero es que era lo normal, o sea, se confundía todo. Entonces, en aquella época, pues, cualquier actividad de este tipo, más o menos que pudiera haber comunicativa de fenómenos raros, por llamarlos así, inmediatamente, pues, era la sociedad, se veía todo. Además, tú piénsate que Nueva Acrópolis se forma a partir de una serie de personas que muchos habían estado en los inicios en el IDANI o en los inicios directamente de la Sociedad Española de Parapsicología, pero inicios, es decir, eran gente con un interés sobre estos temas. Lo que pasa es que luego derivaron hacia otra línea, pues cuando se monta la organización con unas ideas mucho más directivas. Es un tema de moda, cuando estaba más de moda un tema, lo utilizaban para dar charlas, y captar gente. Claro, pero era una cuestión de... Eran temas que eran atractivos y se utilizaban todos. Bueno, pues... ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por aclarar el tema de Nueva Acrópolis, que yo más bien lo orientaba más a tipo de fenómenos parapsicológicos, no tanto a teosóficos. Ellos eran una línea teosófica, sí. Y podría ser a lo mejor que aparte de ellos había grupúsculos que se acercaban allí esporádicamente a hacer sus cosas, ¿o no? Aparte no, de... porque el sitio cerrado. Era cerrado, sí. No, allí no entraba nadie. Y el León, el ¿viste? El problema es el día que se fueron. Sí. Que a partir de ese momento, pues claro, ya empezaron a contarse todo tipo de historias raras y empezó todo el mundo a entrar allí a saber. Sí. Claro. Y mucho nacía de eso, de la ignorancia de la actividad de esta gente. Claro, que una cosa es los temas que utilizaran para captar a gente y otra cosa es el tipo de rituales que hicieran ellos a nivel interno. Son dos cosas distintas. Mira, yo te digo, por ejemplo, Nueva Acrópolis, como sistema de captación, lo que utilizaban era un curso directamente, y era un curso que eran no sé, me acuerdo si eran 2 o 3 años, no me acuerdo ahora mismo, 2 años, me parece que eran 2 años, y en él lo que hacías era un estudio comparado de todas las religiones. Claro. Sí, es objetivo. Claro. O sea, entiendes por qué me metí, ¿no? Claro. Y la verdad es que el estudio estaba muy bien planteado en ese aspecto. O sea, porque en realidad la teosofía nacía de ahí, de la comparación de las diferentes religiones. Entonces ellos seguían esa línea. Que luego podías oír un día una charla sobre pues yo qué sé, desde la psicología en los escritos de Bruce Lee, y no lo digo de coño, fue una de las charlas en su momento que dieron, hablaban de parapsicología o hablaban de ufología. Bueno, en el Magic este fin de semana una de las conferencias será sobre cómo era Miguel. Cómo no, en simbología oculta y tal en Podemos. En Podemos. Joder. Bueno, pues esa sí que tiene que ser buena. Porque esa parte no la conozco.
habrá que infiltrarse también. Pero seguro que han hecho llenazo. O sea, a lo mejor a esta misma hora en ese sitio y estoy seguro que han hecho llenazo. O sea, entonces han llenado. Han llenado seguro. Bueno, ayer llenaron la ERNAC porque había presentación del libro de Podemos y la gente se salía directamente de la zona de la charla. O sea que por eso os digo que hay cosas que atraen, eso está claro. ¿Cuál de los libros? Porque hemos publicado como cada uno ha publicado uno. Me parece que el que presentaban ayer, yo no estuve, que quede claro, los pillé cuando ya salía la gente y aquello era como una marea y directamente me parece que era el de la tuerca, que va sobre el programa de radio, ese de televisión que tenía, televisión de Vallecas y demás. Pues han hecho un programa directamente sobre ello, o sea, un libro sobre la historia más o menos del programa y demás, y entonces eso era lo que se presentaba. Pero vamos, que ya te digo que fue una completa marea. O sea, era muy pequeñito aquello, que también 50 personas, como mucho, 40 personas. Ya, pero bueno, pero hay muchas presentaciones que yo he visto que sobran media sala. O sea, y 3/4. Pues no digo que no tiene nada que ver. Bueno, pues con esto, si no tenéis ninguna pregunta más, pues finalizamos la conferencia. Muchas gracias por venir y espero que os haya gustado.